Hola, ¿qué tal, compañeros? En esta ocasión vengo yo otra vez, Alexis Ríos, para traerles dispositivos acerca de la IoT junto con Python. Espero que sea de su gusto. Mi universidad es la UTNG, la gran UTNG, y bueno, comenzamos. Bueno, ya nos encontramos aquí en la parte de la exposición, ¿no? Como tal, de la IoT y junto con el lenguaje de programación Python. Como dije al comienzo, bueno, para comenzar, ¿qué es en sí la IoT? Que son las siglas, ¿no? Entonces tenemos que la IoT, que son las siglas de Internet of Things o Internet de las Cosas, válgame la redundancia, el cual este término hace referencia un poquito más al cómo están conectados cada equipo, ¿no? En la red, de cómo tú a través de tu equipo de cómputo, tu smartphone, puedes conectar vía un mensaje a una acción, una aplicación, ya sea lo que tú quieras usar, el cómo puedes tú manejar estos dispositivos, ya sea un vehículo, electrodomésticos, máquinas o incluso ropa. El internet día a día avanza a un paso agigantado que no te das cuenta, y esto es algo increíble, ¿no? La IoT es una tecnología especial, ya que esto nos ayuda a, puede ser un ejemplo de ello una casa donde tú puedes conectar ya sea el teléfono, conectar la casetera, los focos, la puerta. Es algo increíble esta tecnología. Y bueno, para que tú dirás, ¿para qué nos sirve, en verdad, a día de hoy? Aquí te puse tres ejemplos, los cuales son arquitectura, aprovechar las posiciones de base de datos, incluso en el ámbito industrial. En la parte de arquitectura encontramos que esto nos permite enlazar nuestro mundo real con un mundo virtual, el cual es todo aquello donde está conectado a internet, a la red, como te expliqué al inicio, y esto nos puede servir ya que, bueno, en un edificio que tú tengas, puedes conectar ya sea el ascensor, conectar el clima, conectar la alarma de incendios, y de esta manera tú tener un poco más controlado todo acerca de tu edificio. Eso es en la parte de la arquitectura. No solo un edificio, como te comentaba antes, también en una casa puedes tener conectado muchas cosas, todo a través de la red. Lo que sigue sería aprovechar la expresión de la base de datos, que esto nos sería en gran parte de ayuda, ya que, bueno, tú al hacer una acción todos los días generas como un tipo algoritmo el cual puedes recordar. Y tú haces uso del IoT, esto en base, junto con la inteligencia artificial, harían un gran equipo para que, por ejemplo, si tú dices, ok, se activan las luces a las 7 de la noche, ya la siguiente vez que tú quieras hacerlo, ya el sistema absolutamente lo hará, ya que ya tienes esa acción recordada, por lo cual ya no tienes tú que preocuparte, ¿no? Por la rutina, por así decirlo. Esto sería un punto clave en el cual tú puedes decir o puedes comentar el cómo la internet cada día, junto con la tecnología, cada día hace un gran equipo para sacar todo adelante. En base al internet de las cosas, en la parte industrial, encontramos que esto nos ayuda mucho en las fábricas, donde tú puedes tener una maquinaria, y esta maquinaria a su vez tú vas a poder controlar en qué redes va a trabajar, cómo va a trabajar, e incluso desde tu celular puedes tú marcarle cómo debe trabajar, lo que debe hacer, y todo en base a un software. Esta tecnología nos sería en gran ayuda, o bueno, es ya hoy en día en gran ayuda para muchos sistemas. Está un poco también en parte en relación con el desempleo, ¿verdad? En cómo la tecnología quitaría mucho desempleo, pero pues es un parte del día a día, no podemos quedarnos en el pasado, hay que seguir adelante. Y que a su vez genera también más empleos relacionados a quién va a mantener esos equipos, quién va a darle soporte a la IoT, ¿no? Así que está esa parte como de trabajos. Bueno, respecto a la historia, que es un poquito más de cómo surgió, ¿no?, el término de la IoT, cómo fue la evolución, vaya, de este término. El profesor Kevin Aston nos comenta que él, en el año 1999, me parece, él trabajaba para la empresa Procter & Gamble, P&G, y que a la edad de 28 años él denotó el por qué unos productos en la empresa se vendían más que otros, el por qué si ambos tenían la misma, bueno, se quedaban igual, uno se vendía más. Entonces él descubrió que eso se debía en gran parte de la publicidad que hacía cada producto, por lo cual él tenía que impresionar, o bueno, surgió la idea a base de que pues, quería poner como tipo de escáneres o algo que te dijera cuando un producto se sacaba del almacén. De esta manera tener un poco más de control en qué productos tenían en dicho almacén. Por lo cual él descubrió que si este sistema podría, no lo sé, sacar un poco más adelante la empresa.
pero él tenía una pequeña dificultad, del cual era tener que impresionar a los jefes, a los altos directivos de la empresa, para que ellos aprobaran su petición, ¿no? Por lo cual él decidió acuñar el término de internet, ya que en aquellos tiempos ya existía como tal el internet, era como un modem, pero muy lento, no tenía gran alcance. Por lo cual él escogió el que tuviera el nombre de internet para de esta manera tener un poco más de atención, ¿no? Y el término cosas surge a través de que él quería en aquellos tiempos poder empotrar una computadora encima de un escritorio o una mesa, que aproximadamente pues se logró, ¿no? Pero en aquel tiempo él quería hacerlo, por lo cual él tenía esa visión de Internet de las cosas, el poder conectar varios equipos, vaya. Y bueno, a él se le hace un poco curioso, ¿no? el cómo surge esto, ¿no? Ya que él le comenta que no fue hasta el año 2005, 2008 que el término se comenzó a hacer un poco más, hacer uso de este término un poco más en todo el mundo. Y no fue hasta el 2009 que como que pum, detonó y hizo como que todo el mundo tenía de boca en boca. Ya el término era algo que ya se usaba día con día, ¿no? Entonces él comenta que es un poco curioso el cómo algo tan sencillo y simple que él desarrolló, que fue el término de IoT, que fue como algo de sus mejores inventos, cuando él dice que creó hizo un poco más cosas complejas y que nadie recuerda, o que nadie, pues sí, denota en él. Entonces le da un poco de gracia el cómo este término tan sencillo hizo un gran impacto en la comunidad y en el mundo, vaya. Y bueno, a él también le preguntaron el término como tal se perdió, qué pasó, ¿no? En esos tiempos de que él lo creó, que él acuñó como tal el término, hasta el 2009. Él comenta que como tal el término nunca se fue, que ese término se usaba en una plataforma llamada Twitter, con el término hashtag, o sea, con el signo numeral o gato, con la palabra IoT, donde, bueno, esto con el fin de que se hacían un avance en la red o en internet, ellos al final ponían este hashtag IoT, para hacer referencia como tal al término de internet de las cosas, y de esta manera como genera un poco más, ¿no? de que estaba el término, que nunca se había perdido. Entonces fue esta pequeña comunidad de Twitter que sacó un poco más adelante el término de IoT, y al final de 2009 fue como que el boom, donde ya todo el mundo tenía un concepto básico de este tipo de tecnología. Este fue cómo se generó el IoT, como es su historia, ¿verdad? Pasando un poquito más a la parte de la evolución y aplicaciones. Aquí nos encontramos en la parte de evolución, ¿no? De cómo se generó, cómo fue el cambio que tuvo el IoT antes de que el término se generó. Ya que como la tecnología ya estaba ahí puesta, ya estaba generada la tecnología, y simplemente Kevin Aston fue el que acuñó el término como tal. Pero la tecnología fue creada mucho antes, como él comentó en la conferencia de LG CNS ya hace algún tiempo. Bueno, para comenzar, durante los siglos XX se produjo como tal experimentos relacionados con esta tecnología, pero un poco más enfocadas a telecomunicaciones, con el fin de, como era ya un poco planeado, el conectar varios equipos entre sí, pero obviamente sin el internet, porque en aquellos tiempos aún no existía como tal algo semejante, y sin el término que hay IoT, que era para referirse a tal este tipo de tecnología, y que inclusive el mismo Alan Turing o Nicolás Tesla ya han hecho un poco más de avances en este tipo de tecnología sin ningún éxito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que sucede este cambio, no? La tecnología empezó a seguir adelante poco a poco, como siguió haciéndose uso de ella, pero no fue hasta los años 60, 70 que esto tuvo un poco más de avances, que gracias a la tecnología o la red de ARPANET, que fue el antecesor del internet, fue el pionero, por así decirlo. El único problema con esto era que solo se hacía uso de él con fines militares o académicos, por lo cual no tenían todo el mundo tenía acceso a este tipo de internet, y no se hacía tanto uso de este tipo de tecnología. ¿Qué sucede aquí? Que el término como tal sigue ahí, pero nadie hace un gran avance como tal. No fue menos que los 90 que el internet como tal se empezó un poco más a globalizar, y hubo un poco más de avances en protocolos. Y bueno, aquí ya los científicos como tal empezaron a trabajar un poco más en serio acerca de la idea del IoT y el término que iba a tener.
que fue el que Kevin Aslom acuñó a esta tecnología. Pero él lo quiso mantener un poco más en privado, ya que no era como tal algo tan... Para él no creía que fuera algo tan importante para que en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como ya vimos en la historia, en el 2009 hace el gran como detonar del IoT, y que poco a poco el mundo empezó a hablar un poco más de esta tecnología, de boca en boca, por así decirlo, ¿no? Donde pues encontramos que hasta el día de hoy la IoT es algo fundamental en nuestros días, ya es algo con lo que vivimos día con día, y que ya muchos equipos ya están conectados como tal a la red y entre sí. Que, ok, si quiero mandar a imprimir desde mi celular, que si quiero mandar a imprimir, no sé, desde mi smartphone, desde mi computadora, que quiero pedir algo por internet, por línea, ya puedo hacerlo tan sencillo como eso. O si quieres volar casi, por así decirlo, como un dron, vaya, es algo increíble cómo puedes controlar desde que tu celular pequeñas cosas con tu día a día. Y que vaya, esto va a pasos agigantados. Y algo curioso es como en el 2015 había alrededor de 10.000 millones de dispositivos conectados entre sí a la red. Y que se prevé, se prevé que por el año que viene, o sea el 2020, ya habrá 34.000 millones de dispositivos conectados a la internet. Esta cifra es impresionante, el cómo en tan solo 5 años ya creció el triple de todo este tipo de dispositivos. Y esto solo a 5 años. Imaginen cómo esto va a cambiar en los próximos 2 años y medio. O sea, para el 2022 ya habrá, millones de dispositivos, muchos más. Entonces es increíble cómo el internet, junto con este tipo de tecnología, va avanzando a un paso gigantado que no te das cuenta. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo ya trabaja día con día, ya sea en el networking o ya sea en el Big Data o en otros ámbitos más donde ya se hace uso de internet, de las cosas, y el cómo esto ya es algo para nosotros como normal, ¿no? Cotidiano, que antes, muchos años antes, no era ni siquiera algo imaginable que esto pudiera llegar a pasar, ¿verdad? Entonces es algo increíble cómo esto pasa día con día. Luego tenemos aquí la evolución como tal fue lo que dijimos, y ahorita seguiremos hablando de las aplicaciones, el cómo se puede usar hoy en día el IoT. Aquí te puse solo 4 ejemplos de cómo puedes usar el IoT, pero pues obviamente muchos más ejemplos de uso de ella. Yo aquí te puse solo 4, los que me parecen más interesantes. Y bueno, uno de ellos sería, para comenzar, el edificios inteligentes, como te comenté al inicio. Tú con tu celular o con tu computadora, si tú eres el administrador de la red, puedes controlar desde el clima hasta las cámaras, la alarma de incendios, el ascensor, las luces, todo puedes controlar a través de la red. Y esto es algo increíble, cómo tú puedes a través de tu smartphone dar una pequeña señal, una pequeña petición para que esto suceda, ¿no? Día con día, y aún puedes tú hasta programarlo, ¿sabes? Como, ¿sabes qué? Quiero que las puertas se abran a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana se abran las puertas. Porque tú ya programas a través de tu celular y a través de la tecnología por medio de la IoT. Entonces es increíble cómo esto funciona, ¿verdad? Luego también tenemos las ciudades conectadas, que es un poco más grande, ¿no? Como el ya tener conectadas como tal a través de medios de transportes, como los serían ciclistas peatones. El cómo ellos pueden estar conectados un poco más en la red. Y esto también se enfoca más a los metros y autobuses. El cómo tú puedes tener todo, no lo sé, conectado. Es algo increíble, la verdad. Bueno, estas son 2 de las 4 que estoy comentando. También tenemos la e-movilidad y las Smart Grills, que esto es aprovechar a su máximo el tipo de datos, ¿no? Un ejemplo de ello sería también el manejo, ¿no?, de coches, que es también algo fundamental. Bueno, no fundamental, sino como no increíble, porque un ejemplo de ello serían los vehículos Tesla, los cuales ya se manejan automáticamente solos. Esto funciona a gran parte de la inteligencia artificial y también en parte de la IoT, en cómo estos hacen equipo para lograr algo tan increíble. Un dato curioso es que en el año 2014, en el año anterior, se previeron solo 10 accidentes a nivel mundial. Sí a nivel mundial, pero solo en las áreas donde se hacía uso del Tesla, ¿no?, de este tipo de autos, en que solo hubo 10 incidentes. Cuando al año ocurren millones de incidentes o accidentes por personas que conducían. Entonces es increíble cómo esta tecnología, a pesar de que es tan increíble,
tiene pequeñas fallas, ¿no? Esos 10 accidentes que tuvieron, pero como a pesar de esos 10, sigue siendo una tecnología increíble y que son mucho menos accidentes a nivel mundial con los que ya han pasado. Y bueno, aquí tenemos en última parte de la salud, que esto es referente a los médicos, doctores, hospitales, donde esto puede hacerles un poco más sencillo, ¿no? El tratar a los pacientes. El que desde un paciente puede, no sé, cambiarle a la tele con su celular, o puede mandar a llamar a la enfermera a través de la misma aplicación o del mismo smartphone. También cómo pueden mejorar un poco más, ¿no?, la administración de análisis de datos dentro de la parte de salud, vaya, por así decirlo. Esos son los 4 ejemplos que yo agregué, que a mí me parecieron un poco más interesantes, pero pues obviamente hay muchos más ejemplos de cómo puedes usar tu IoT. Bueno, con esto terminamos un poquito más la parte de este término, de Internet de Cosas. Seguiría ahorita hablar del programa, del lenguaje de programación Python como tal. Entonces también, para empezar a hablar del Python. Bueno, con Python pues vemos algo igual semejante, con lo cual serían conceptos básicos, el cómo surgió el término, qué es en sí Python, y bueno, cómo son sus aplicaciones día con día. Bueno, Python, para empezar, ¿qué es Python en sí? Python es un lenguaje de script o de programación independiente de la plataforma orientado a objetos, y está preparado para realizar cualquier tipo de programas, desde aplicaciones Windows, servidores de red o incluso páginas web. Este tipo de programas nos es muy útil al momento de querer hacer algo muy sencillo, como una multiplicación o una tipo calculadora, hasta algo muy complejo. Vaya, este programa es uno de los más utilizados hoy en día, y que este tipo de programas, pues, de este lenguaje de programación, por así decirlo, es como el que más destaca entre todos, ya que es a la vez muy simple de usar, un poco robusto, pero que es muy, bueno, completo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo es el origen de Python? ¿Cómo surge este lenguaje, no? Bueno, ¿cómo comenzó? La historia de Python comienza como un lenguaje de programación inicial en los 80s y a principios de los 90s, con el profesor Guidon Van Ross, una historia de 20 años de desarrollo, ya que en la Navidad de 1989, Van Ross, quien trabajaba para la empresa CWI, un centro de investigación holandés, decidió empezar un proyecto como pasatiempo, ¿no?, para la empresa ABC. Y este lenguaje de programación pertenecía al desarrollo de CWI. ABC fue desarrollado a principios de los 80 como alternativa de BASIC. Fue pensado para principiantes por su fácil aprendizaje y uso, ya que era un código muy compacto pero legible, ¿no? El proyecto simplemente no trascendió, ya que el hardware que disponía en aquella época no era era un poco difícil de utilizar. Así que, ¿qué dijo Van Ross? Él decidió como una reencarnación, pues así, hacer un remake, una mejora, crear Python, ¿no?, que era como la mejora de este ABC. Van Ross le gustaba mucho el grupo de Monty Python, que era un grupo de programación, por lo cual él decidió apodarle o darle este nombre al programa, ¿no?, el lenguaje como tal. Y bueno, él decidió como tal empezar a crear esas versiones, por lo cual en 1991 Van Ross publicó el código de versión 0.09 en Alt Source. Esta versión ya tenía disponibles clases con herencias, manejo de excepciones, funciones y tipos de modulares. Esta versión parecía un sistema de módulos adaptado al módulo 3, un lenguaje de programación estructurado de modular. Bueno, el caso es que Guaidó, en este año, en 1991, él decidió lanzar la primera versión, que era la 0.09, que aún como tal no era tan publicada en aquel entonces, y no fue hasta 1994 que sacó la primera versión, la cual se creó en un foro llamado comp.launch.python. En este foro él decidió publicar la primera versión, la cual esta ya tenía herramientas de programación como tal de LAMP, Redux, Filter y Map, que eran herramientas que hacían un poco más sencillo, ¿no?, el uso de este programa. Y bueno, así fue como comenzó el uso de esta versión, ¿no? Y poco a poco cada año fue él sacando una versión nueva, o un año sacaba 2, independientemente.
Y fue así como surgió primero Python hasta el 2000. Luego, como pueden ver aquí en la gráfica, Python siguió hasta Python 2, que se usó hasta 2010, por ahí más o menos. No fue que entre el año 2008 y 2009 surge como tal Python 3, ¿no? Que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Eso fue en parte al origen, ¿no? De cómo surge Python. Y cómo fue la evolución, cómo surge las versiones de Python, ¿no? Bueno, respecto a la evolución, aquí tenemos que, como comenté, en el 1931 sale la versión C.09, que la lanza en febrero, publicada por primera vez. Y no es hasta el año que, unos 3 años después, que sale la versión 1.0, ya en el grupo que comenté, que este incluye herramientas fundamentales como lo era LampDate, Reduce, Filter y Map, que eran fundamentales en aquel entonces para trabajar. Luego tenemos que un año después sacó la versión liberada propiamente del CWI, que fue la de Python 1.2. Ese mismo año salió también 1.4, ya que tenía algunas fallas, por lo cual esto lo tuvo sacar la versión que seguía, que ya incluía un poco más de soporte de built-in. El año 2000 se salió por primera vez la versión 2.0. Esta se publicó en octubre y tomó una importante característica del lenguaje de programación funcional de Hanswell, que era generación de listas. Y este Python 2.0 introdujo como tal además un sistema de recolección de basura capaz de recolectar referencias cíclicas. Bueno, encontramos en la versión 2.1, que fue la que trabajaba derivado del Python 1.6.1. Y bueno, este software también era Foundation License. Para el año que seguía, que fue el 2001, salió la versión 2.2, que esta fue la unificación de tipos de Python, ya tipos escritos en C. También fueron agregados a las generaciones que fueron inspiradas por el lenguaje de Econ. Para el 2009 salió la versión 2.6, la cual fue liberada para coincidir con Python 3. Esta ya incluía algunas características como alertas de warnings que saltaban el uso de características de Python y que han sido eliminadas en Python 3. Y bueno, la última evolución que tuvimos para Python 3, que fue la que hoy en día también usamos, creo que es Python 4, la que actualmente se usa. Este fue diseñado para rectificar ciertas fallas fundamentales en el diseño del lenguaje, que ya fueron cambiadas y solucionadas, y que a día de hoy sigue cada día cambiando un poco más, tratando de arreglar las fallas y agregando un poco más de características al programa. Eso en parte de la evolución y orígenes del Python, ¿no? En esa parte. Pasamos un poquito más a las aplicaciones de cómo se usa Python hoy en día, donde primero encontramos en qué soportes, en qué plataformas se soporta Python, ¿no? El cual tiene un gran auge de Big Data y de analítica, y que ciertos lenguajes de programación han adquirido especial relevancia. Aquí tenemos una lista de donde se dan qué plataformas soportan Python, que es PyDub para Eclipse, PyCharm, que es otra plataforma para soportar Python, Bean, Gwin y Spider Python, que son características que puedes agregarle al Python y que le harían un poco más fácil y un poco más completo de usar en ese sentido. Aquí tenemos algunas aplicaciones donde hacemos uso de Python. Yo solo agregué 5, pero pues igual hay muchas más donde puedes hacer uso de este lenguaje. Y comenzamos con lo que es inteligencia artificial. Python es un lenguaje de escritura rápido, estable, robusto y un poco de código abierto, el cual es un gran aliado perfecto para la inteligencia artificial, el cual permite plasmar ideas complejas con pocas líneas de código, y que esto hace posible y que esto no es posible en otros lenguajes. Es aquí donde empezamos a ver un poco más cómo se relaciona lo que es la IoT con Python y inteligencia artificial, cómo estos tres pueden lograr grandes cosas, ¿no? Un gran avance de la tecnología, y es gracias a este tipo de programas que también usa una empresa grande como lo es Cisco, y a su vez Python es un lenguaje de programación muy esencial hoy en día. También sirve en la Big Data, el cual es muy extendido en el análisis de datos y la extracción de información útil para las empresas. Esto, además de ser una simplicidad, porque es una gran ventaja, Python cuenta con bibliotecas y procesos de datos como PyDub, que son de gran ayuda con los profesionales,
de que pueden escribir código de MapReduce en Python y procesar los datos de cluster en HDFS. También tenemos que está Python en Data Science, que esto es la traducción de los motores numéricos de Python como Pandas, NumPy, los cuales los investigadores han cambiado el Python desde el laboratorio del lenguaje MATLAB, y que Python ocupa los datos de tabuladores matriculares y estadísticos, incluso las visualización como bibliotecas populares como Matplotlib y Sunburn. Python en frameworks y pruebas. Python también nos sirve como el testing de actividades que... Otras actividades de Python sería el testing, ya que Python es ideal para validar ideas o productos, ya que tiene muchos frameworks integrados que ayudan a depurar el código. Esto es de gran ayuda al momento de querer programar, ¿no? Algo muy complejo. Y por último tenemos Python en páginas web, donde Python permite construir mucho más, permite construir más líneas, cosas en pocas líneas de código, por lo cual es un poco más eficiente. Y en la parte del framework proporcionado por Python es una ventaja para todos los desarrolladores, ya que puede usarse para crear aplicaciones web dinámicas y muy seguras. Esa es la parte de aplicaciones, ¿verdad? Y pasamos por último a la parte de conceptos básicos de Python, ¿no? Bueno, aquí tenemos primeramente los conceptos básicos, que teníamos los tipos de datos, que como aquí pueden ver, tenemos lo que es de texto, lo que es de listas, para agregar varios tipos de tipo de dato. Lo que es tuple, set, from set, diote, int, long, float, complex y booleano, ¿no? El STR, que es bueno para texto básicamente, ¿no? El tipo list para englobar varios tipos de datos. El set para darle un valor. El div para pares de claves de valor. El int, que son números enteros. Long, que puedes llevar un punto decimal. Float igual. Complex es la parte real imaginaria, como es como lo es eso, y booleanos, ¿no? Que es falso verdadero, que son los tipos de datos. En respecto a las variables, ¿qué es una variable? Variables es un sitio donde guardamos cualquier tipo de información, ya sea textos, numéricos, booleanos o algún tipo de otro dato, ¿no? Y tenemos que en variables podemos tener tanto de numéricos, texto y de impresión y variables. En numéricos tenemos dos principales, que es lo que serían int y float, que son enteros y flotantes con punto decimal, que pueden ser almacenados en una variable. Respecto a texto, pues puedes englobar todo un enunciado en una simple letra, un número. Y también tenemos el print, que es la parte de donde tú puedes imprimir, ¿no? Que es básicamente que es el momento de lo que tú vas a imprimir. Y que muestra texto que pongamos, incluso un valor que hay dentro de una variable. Respecto a las constantes, que bueno, es de saber que en Python, al igual que tiene muchas bibliotecas, también cuenta con la parte de constantes, las cuales no puedes tú asignar como tal un valor, ya que pues ejemplo de ellos son como none, que esta palabra, si te pones tú como tal en el programa, no la va a tomar, ya que es una palabra que tiene como privilegios, o es como una excepción, que tú no puedes agregar algo en esa, ya que está ahí, y eso acá es por eso se llama así constante. Está none, está not meant, elipsis, false y true, que son palabras como que ya vienen con el programa, que tú no puedes modificar o añadir. Es una constante. En las operaciones aritméticas aquí tenemos, bueno, las esenciales, como lo que sea suma, resta, multiplicación y división, al igual que negación, al igual que exponente, división y división entera. Que bueno, aquí puedes, que operaciones por suma, es aquí como tenemos el ejemplo, que es 3 más 2 a 5, las negativas de resta, multiplicación, división, como pueden ver aquí, la que se puede hacer generar de números y versión entera, ¿no? Estos son las que vienen con el programa y son, pues están ahí, ¿no? Son esenciales. Y por último tenemos aquí lo que es entrada y salida, que es como tú puedes, como les comentaba, con una variable añadir un valor y a la vez como puedes no imprimirlo. Aquí te puse dos ejemplos, ¿no? Donde está a la izquierda
al inicio cómo pueden poner el 2 asignado a la A, y al momento de imprimir A, te imprime el número, ya que tú anteriormente lo asignaste. Al igual que tú pones print entre dos comillas dobles, te imprime el hola, o igual puedes imprimirlo con una coma, la cual vas a parar la palabra, o con un más para concatenar, o hasta incluso como pueden ver que tienes espacio, coma, A, coma, espacio, buenos días, y pueden ver cómo imprime tienes dos buenos amigos, que era el valor que teníamos antes arrojado. Y que bueno, si tú haces ahí un poco de una falla, ¿no? Te va a mostrar un error que no puede concatenar en la misma línea, ya que es un tipo de dato diferente. Bueno, ya que eso sería para entrar, ¿no? Para entrar. Y para imprimir, ponemos aquí un mensaje, el cual vas a ingresar un número. Al momento de que tú ingresas un número, este va a alojar el mensaje en valor, y que valor a su vez se convierte a tipo de texto para que pueda ser imprimido. Si te das cuenta, esto se logra ya que ya que como puedes ver aquí, marca también un error si tú concatenas mal el cómo está esa parte, ¿no? Y bueno, aquí está la parte de entrada y salida. Aquí está, empezamos aquí y entrada y salida, va. Bueno, estos son los conceptos básicos de programación. Y con esto concluimos la exposición de la IoT junto con la programación. Es un tema, bueno, fundamental, esencial, ya que la tecnología hoy con día avanza a pasos agigantados. Y que, bueno, gracias al IoT junto con Python y otros tipos de tecnología más, pueden hacer cosas increíbles, y cómo pueden a su vez generar, vaya, infinidad de ideas y de cosas que tú puedes crear si te dedicas a esto. Bueno, aquí tenemos también por último las bibliografías si quieren sacar alguna información que yo expuse. Y aquí sería todo por mi parte. Suscríbanse, denle like al video y nos vemos la próxima. Chao.